Bueno, victoria merecida, victoria sufrida, después de un partido en el que la Unión Deportiva Almería mostró, digamos, que una versión de equipo sólido y compacto, que seguramente es lo que necesita para que los buenos partidos y las victorias que pueda conseguir en casa también pueda sumarle los éxitos en los desplazamientos fuera de casa, que fue donde la pasada temporada no consiguió esos puntos que le hubieran proporcionado pues haber tenido más opciones de conseguir el objetivo final. Me parece que la Unión Deportiva Almería en este partido del sábado mostró varios registros que son necesarios en esta segunda división. La clase, la calidad en punta es manifiesta. Son 4 goles los que ya lleva Sergio Arribas y Adrián Embarba, aunque hay más jugadores que aportan esa facilidad goleadora, considerando que esta temporada la Unión Deportiva Almería no va a contar con un ariete como es el colombiano, que sigue marcando goles para su nuevo equipo, Luis Javier Suárez. Pero la Unión Deportiva Almería ello lo compensa precisamente con la aportación general de todos los jugadores de ataque que tiene el equipo rojiblanco. Pero a ello hay que sumar, como bien han visto ustedes, esa, digamos, solvencia defensiva que viene ganando partido a partido. Decíamos que en la primera jornada la Unión Deportiva Almería había encajado demasiados goles, pero parece que se viene haciendo fuerte y se mostraron infranqueables en el Estadio Gran Canaria esa pareja compuesta por Bonini y por Nelson Monte. De momento, si sigue así la cosa, aunque hay también otras opciones para el entrenador, parece que es la pareja perfecta, ¿no?, para que la Unión Deportiva Almería pueda apuntalar precisamente esa faceta defensiva que venía siendo el talón de Aquiles. Esta es mi valoración previa de un partido en el que la Unión Deportiva Almería nos dejó la tercera victoria del campeonato liguero en la competición, en la Liga Hypermotion. Para hablar de ello, para analizar el partido, para también comentar la actualidad del equipo rojiblanco o del deporte almeriense general, marcado esta jornada precisamente por este tercer triunfo del equipo de rugby, ya les presento a los invitados de lujo con los que contamos de nuevo esta noche. Me es siempre un placer y una satisfacción presentar a mi querida compañera Ángeles Martínez. Hace el esfuerzo de venir desde Vera para estar aquí en Interalmería, en El Toyo, en Almería, y poder también departir con ella y conocer su punto de vista sobre esta jornada de competición. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a esta temporada del Desmarque. Muchas a tu gracias. casa. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí una temporada más. La verdad que ya son muchas. Y bueno, me gusta, pues porque aparte de que me gusta mucho el periodismo deportivo, me gusta el deporte, me gusta la Almería, me gusta también el que digas pues que estoy allí en Vera, pues porque es verdad que a veces la provincia parece como que no sigue a la Unión Deportiva Almería, como que la Almería es el equipo de la capital y no hay afición más allá, y bueno, pues está bien que la gente sepa que a la Almería se le sigue desde muchas partes de la provincia. Y desde Vera, ¿cómo has visto esta jornada y este partido de la Unión Deportiva Almería, Ángeles? Bueno, pues muy bien, la verdad, estoy muy contenta. Estoy contenta por el resultado, porque creo que un 0-1 en Las Palmas, en un campo tan complicado como el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, es un grandísimo resultado para la Almería. Estoy contenta por la imagen que dio el equipo. Me gusta mucho que la defensa vaya cogiendo engranaje y que vaya, porque es verdad que el inicio de temporada fue un poco dubitativo. Y me gusta que la defensa vaya engranándose y vaya pues aprendiendo, ¿no?, el uno del otro y complementándose. Me gusta sobre todo porque todos sabemos que la parte más floja o la línea más floja de la Almería la temporada pasada era sin dudarlo la defensa, por lo tanto los cambios que se han hecho son buenos. Y bueno, me gusta porque veo al equipo que todos aportan, que todos, que no hay nadie que se desconecte, que se descuelgue, nadie que no pida un pase, que se esconda, que en otras temporadas lo hemos visto. Y sobre todo me gusta porque pienso que este partido, un partido como el de este fin de semana, como el de Las Palmas, en las 2 últimas temporadas se hubiera perdido, probablemente. Y entonces el haber conseguido estos 3 puntos me parece muy importante. Bueno, me encanta siempre el punto de vista de Ángeles Martínez. Igual, ella con su perspicacia periodística ve otros aspectos del fútbol, del juego, de la actualidad de la Unión Deportiva Almería que a los demás se nos puede escapar. Para mí es un honor presentarle al siguiente invitado por aquello de que para mí es un
deportista con mayúscula, ejemplar, no solamente por la trayectoria, sino por su saber estar dentro y fuera de los terrenos de juego. Si a ello le sumamos que es el deportista al récord de la provincia de Almería, ya ustedes pueden adivinar igual a quién me estoy refiriendo. Pero por encima de todo ello, para mí lo que demuestra es ejemplarizante para cualquier deportista que en la práctica del deporte le ilusione. Él a sus 37 años sigue practicando el fútbol como si fuera un niño seguramente de 14, 15 años y además lo lleva con esa elegancia que le caracteriza. Es hombre récord porque acaba de cumplir nada menos que 605 partidos oficiales. Actualmente es el capitán del Polideportivo Almería y todos sabemos que es hombre récord porque es el que más partidos ha conseguido en menos espacio de tiempo disputar y además llevarlo, digamos que con esa situación jerárquica en el Polideportivo Almería y en todos los equipos en los que ha pertenecido. Me estoy refiriendo a Francisco Javier Linares, al que saludo. Muy buenas noches. Linares, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, antes de nada, felicitarte porque esta jornada ha ganado el Poli Almería en la tercera jornada de la División de Honor Andaluza en la que competís este año. Pero bueno, un triunfo que habéis merecido ante el Cuevas y aunque es una categoría menor, ello no significa nada porque para Linares, como decía yo en la presentación, es como si estuviera jugando en primera o en la Champions, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos ganas de sumar estos 3 puntos, venimos de empatar a 0 las 2 primeras jornadas, con buenas sensaciones, pero es verdad que creíamos que nos hacía falta esos 3 puntos que sí que lo hemos conseguido este fin de semana. Después podremos hablar del Polideportivo Almería, pero yo quiero, y así se lo he propuesto, ficharlo para que esporádicamente pueda estar en el Demarque por su conocimiento, experiencia y por su saber estar y por tanto su opinión para mí es muy importante, yo creo que para todos los espectadores muy importante porque tiene mucha experiencia. Me decías que nada menos se acaban de cumplir 605 partidos oficiales en distintos equipos en los que has militado. Fue una noticia que saltó en su momento a nivel nacional, a través de Marca, de AS, la prensa nacional, pero efectivamente tú me podrás ahondar un poco más, ¿no? Porque desde tus comienzos en tu localidad natal, en La Mojonera, has iniciado una singladura importantísima que evidentemente hace que estemos hablando de números inaccesibles prácticamente para cualquier profesional. Sí, 605 partidos. Empecé a jugar en el equipo de mi pueblo, en La Mojonera, de ahí pasé a las categorías inferiores del Polideportivo Ejido en categoría de cadete de primer año, hasta que salí de juvenil y empecé a dar mis primeros pasos por el Grupo 9, el Grupo de Andalucía. He jugado también el grupo de la Comunidad Valenciana de tercera división, en el Crevillente. En el Grupo Murciano también he jugado con el Huerca Lovera. Y en mis últimos años, pues en el grupo de Andalucía, en el grupo 9, en el Motril, en el que estuve 4 temporadas, y de ahí, pues, mis últimos años en el Polideportivo Almería. Como gran capitán. Además, toda la afición te idolatra, ya sea del Polideportivo Almería, ya sea de cualquier otro equipo. Y ese es, digamos, lo que a base precisamente de saber estar y de ser un futbolista ejemplar se ha ido cosechando a través del tiempo. Me imagino que eso es una satisfacción que uno se lleva personalmente, ¿no? De todos los compañeros con los que ha podido compartir y de la propia afición, ¿no? Sí, una satisfacción muy grande, que tú vayas por cada campo y que siempre haya algún aficionado que te comente lo de hombre récord o que siempre te diga algo bonito. Eso es algo que se lleva dentro y que sienta muy bien. Y pero es verdad que, como siempre digo, profesional no solo es el que juega en primera o segunda división, profesional también estamos mucho en categoría semiprofesional. Y esa es mi mentalidad, que hay que ser profesional desde el primer día hasta el último y desde el detalle más pequeño hasta el más grande. Me quito el sombrero con Linares, jugador ejemplar donde los haya y evidentemente debe ser el espejo para muchos jugadores que empiezan a jugar y que han de tener el comportamiento de Linares. 37 años, e insisto, después veremos unas imágenes, le hemos hecho un seguimiento en el partido de este fin de semana, Polideportivo Almería Cuevas, victoria del Poli Almería, y veremos precisamente cómo se concentra y cómo
bueno, cómo disputa el partido con ese entusiasmo y con esa concentración propia de una finalísima de la Champions, y eso es ejemplar. Pero decía que me gustaría también que Linares nos aportara su experiencia y conocimiento para opinar también de nuestro equipo representativo como es la Unión Deportiva Almería. Seguro que viste el partido de Las Palmas y ahora sí que te pido una valoración de qué te pareció el partido y el triunfo del equipo de Rubí. Al final lo más importante es que se consiguieron los 3 puntos, el equipo compitió muy bien, me quedo como trabajó el equipo defensivamente, que se venía un poco cuestionando las primeras jornadas. Es cierto que la primera parte de la Almería creo que se encontró más cómodo que en la segunda. Es verdad que Las Palmas tenía las líneas muy juntas y quizá se intentó buscar un poco a espaldas, que no se llegaba a encontrar del todo. Y bueno, se llegó ese gol en un centro lateral que ya se avisó en minutos antes del mismo jugador y el mismo rematador. Y bueno, con el 0-1, la segunda parte ya creo que cambia un poco, se empieza a encontrar más cómodo Las Palmas, pero al final el Almería hizo lo que tiene que hacer un equipo grande en cualquier categoría, que es saber llevar el resultado, saber competir, y creo que supo hacer el partido que tenía que hacer con ese resultado y cómo estaba transcurriendo el partido. De maravilla. Pues la valoración de Linares sobre esta victoria, tercera en el campeonato liguero, segunda consecutiva, que le permite pues establecerse con 9 puntos. Miramos la clasificación con 11, los mismos que lleva el Eibar, que es sexto y está en promoción. Por lo tanto, ya asomándose a los puestos de promoción. No quiere decir nada, son 7 jornadas y esta competición es larguísima. Pero, de momento, la Unión Deportiva de Almería ha escalado peldaños en la tabla clasificatoria. Ángeles Martínez, Francisco Javier Linares y Pedro Martínez, narrador de Radio Marca, al que además de saludar tengo que felicitar porque próximamente va a narrar nada menos que para Radio Marca los partidos de la selección española sub-20 que está compitiendo en el Mundial. Nada menos. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Enhorabuena. Me imagino que tendrás la voz entrenada para narrar los goles, ojalá, de la Rojita, ¿no? Lo primero, gracias por volver a contar conmigo otro año más, y es un lujo compartir mesa. Mi compañera Ángeles Martínez, que lleva mucho tiempo sin verla y que ella sabe el tándem que formábamos en aquellos tiempos, y con un crack como Linares, bueno, y contigo. Y sí, eso que dices, pues el embolado que me han metido, los Monjil y compañía que quieren que narre España en el Mundial Sub-20, y ya empezamos el miércoles con España-México y el sábado con España-Brasil, que creo que tiene que ganarle a México, porque si no le gana a México estaría eliminada, o muy difícil la clasificación, porque perdió ayer con Marruecos, así que sabes tú que a mí no hay todo lo que me asuste. Bueno, siempre he dicho que era el Gaspar Rossetti de Radio Marca, el Gaspar Rossetti. Me voy pareciendo cada vez más, sobre todo con la gafa y el pesillo que voy cogiendo, me parece cada vez mal. Y de la Almería, porque tú eres el narrador en Radio Marca de los partidos de la Unión Deportiva de Almería, evidentemente es el que estás al día de lo que hace el equipo de Rubí. ¿Cómo lo has visto y cómo estás viendo la evolución desde la primera a esta séptima jornada? Yo, añadir algo a lo que han dicho ellos, por añadir algo voy a añadir que a mí lo que me gusta ahora de la Almería es que Rubí está demostrando que tiene fondo de armario. Rubí está demostrando que puede llegar a un campo como el de Las Palmas, jugar con el chico, con el serbio, y jugar con Guilledes y dejar fuera a Baba, que desde su recuperación parecía que no le iba a mover nadie. Encuentra una pareja de centrales, Nelson Monte, Borini, cuando Nelson Monte, recuerdo a la gente que ascendió con Almería sin jugar ningún partido, vino de aquella mala época que sufrió, que está sufriendo ese país, como gran en el tema de la guerra, se firmó la Almería ese futbolista porque las competiciones se pararon. Ha vuelto un Nelson Monte que tiene una jerarquía y, como decía Ángeles, se compagina perfectamente con Bonini, pero que no se olvida la gente que también está Chumi, que es capitán, que también, como decías tú, Juanjo, que está Martínez, que está Aridane, que va a entrar en cualquier momento, cuando él se note ya empieza a notar fino, va a entrar Aridane. Tienes a Chirino, que parecía que iba a ser central o iba a ir de extremo y se está afianzando en el lateral. Patrick Soko lo puedes utilizar de punta, aunque no es un 9 al uso, para jugar lo que yo creo que Rubí quería, que era buscarle salida rápida y balón largo a la velocidad de Soko. De hecho, hay una falta que le hacen, un balón que mandan a Soko largo, que era peligrosísima, porque Las Palmas, yo que venía siguiéndola, era un equipo que para robarle el balón tenías que ir a presionarle mucho a su campo, un equipo que te tienta a eso y te adelanta mucho su defensa. Yo creo que Rubí ahí fue muy listo con la incorporación de Soko, un Batistao que parece Goku, que ha vuelto a resucitar y tiene su aro y está dándonos todo, y a un Arriba, un Melamé, un Embarba, que por eso digo que a mí lo que me gusta de esta Almería es que veo un grupo de chavales con hambre, veo un fondo de armario muy bueno y veo que cualquiera que salga va a dar la cara y se va a partir la cara por el escudo, que es lo que muchas veces no le echábamos en cuenta al equipo.
Muy bien, efectivamente vimos a una Unión Deportiva de Almería que compitió y comprometido. En su momento hubo que ponerse el mono de trabajo, como hemos dicho, y hubo que ser solidario para, basculando en defensa, ir precisamente defendiendo el área y esa ventaja que, como bien ha dicho Linares, era lo más importante. Competir para preservar esa ventaja y regresar de las Islas Afortunadas con los 3 puntos. Empezamos escuchando, después de ya haber visto el trío de invitados con lo que contamos esta noche, pues lo que dijeron ambos técnicos en la sala de prensa, tanto Rubi como Luis García. Ha sido un partido muy táctico, donde los dos equipos teníamos muy claro cómo nos queríamos atacar, y el trabajo de los futbolistas ha sido de una disciplina y de una entrega a todo el partido, y de bascular y de estar bien colocados extraordinario. La verdad es que hemos hecho un partido a nivel defensivo muy bueno, y también quiero poner en liza o valorar que somos un equipo que normalmente siempre marca. Por lo tanto, es tan importante esa portería cero como ser un equipo que siempre marca. Estábamos llevando el partido donde queríamos, controlando las transiciones, controlando el juego. Es cierto que sin situaciones excesivamente claras, pero sí aproximaciones bastante peligrosas, y el gol nos ha hecho daño. Hemos llegado al descanso y hemos tratado de ajustar alguna cosa. Creo que el segundo tiempo hemos salido también otra vez bastante bien, controlando lo mismo, y después pues nos hemos quedado con 10. El equipo ha seguido empujando con un jugador menos, ha seguido teniendo el dominio del balón. Y cuando nos hemos quedado 10 contra 10 creo que hemos estado peor, creo que hemos estado más acelerados, no hemos encontrado las ventajas, ellos se han juntado quizá más, sus cambios también les han aportado esa solidez para meterse un poquito más atrás. Damos mucha prioridad a que el equipo siempre tenga la posibilidad de marcar, y para conseguir esas porterías a cero también es importante haber marcado el gol, porque si no realmente estás al filo del alambre y en cualquier momento ves que el partido se te puede escapar. La valoración de ambos técnicos, Rubi y Luis García. Ya saben ustedes que el pasado lunes estuvo con nosotros el entrenador de la Unión Deportiva de Almería, y estaba confiante que con esa plantilla el equipo empiece a emerger de esa situación en la tabla, que era evidentemente inquietante al principio, pero que él veía que con los mimbres, con esta plantilla que ha forjado la Unión Deportiva de Almería esta temporada, pues tenía capacidad, ¿no?, para que fuera emergiendo paulatinamente, si bien era consciente de que tenía de antemano 2 salidas complicadas. La primera la ha saldado de forma favorable, y la siguiente salida consecutiva será el próximo sábado en el estadio de Riazor ante el Deportivo de La Coruña, que colidera la clasificación con el Cádiz el sábado a las 4:15. ¿Algo que decir, Ángeles, Linares, Pedro, de lo que han comentado ambos entrenadores? ¿O muestro ya la encuesta sobre el jugador más destacado de la jornada que siempre planteamos? Pues lo que tú No, quieras. a mí me gustaría decir destacar que, como al principio dice, los dos sabíamos cómo atacarnos. Luis García no cambia su forma de atacar, porque lo decía, habría que ir a su campo a robar el balón. El Almería sí cambia su forma de atacar, por eso mete a Soko para buscar esos balones largos. Y yo quiero tirar aquí un capote a Rubi. A mí me da coraje que esté siempre en el filo del precipicio, y en el que Rubi, vamos a confiar, vamos a dejar trabajar, porque no ha demostrado que es un entrenador que le puede sacar el rendimiento a los futbolistas, como está demostrando este año y como estaba este año la categoría. Y esta categoría es muy difícil, hay que ver a la gente que está yo creo que es la categoría más competitiva, más difícil que hay en el mundo del fútbol, y vamos a dejarlo trabajar, porque yo creo que con un Rubi tranquilo, una plantilla tranquila, se van a cumplir los objetivos seguro, 100%. Además, quería decir otro dato: el partido de Las Palmas, la victoria de Las Palmas, a mí me recuerda mucho a la victoria de la Almería el año pasado en Zaragoza. Llegaba en una situación similar, se ganó en Zaragoza y se despegó. Se consiguieron las dos victorias consecutivas como ahora, y se despegó hasta cuando llegó la Copa del Rey ante el Leganés. Pero ojalá sea el mismo clic y sea el mismo archivo que haga la Unión Deportiva de Almería, y al final de año pues sea lo que todos queremos, que es estar entre los dos primeros. Sí, el Almería acaba de encadenar dos victorias. Yo creo que 2 victorias muy importantes, porque también se venía de 2 derrotas consecutivas. Todos sabemos y debemos de ser conscientes que el equipo necesita un rodaje, necesita un engranaje. Estoy de acuerdo con que hay que dejar al entrenador trabajar, hay que dejar que el equipo coja ese ritmo de competición. Me gusta que se ganen estos partidos, lo he dicho antes, porque probablemente en otras temporadas un partido como este se hubiera perdido, oficio, porque veo oficio, o hubiera sido muy difícil de ganar.
La verdad me parece que tenía razón Rubi en la rueda de prensa, es que todavía creo que ese corte no lo hemos visto, cuando él decía que el Almería va a ser un equipo difícil de ganar si sigue jugando así, ¿no? Y me parece muy importante el mantener la portería a cero, porque sí que es verdad que con un 0-1 y fuera de casa en un campo tan complicado siempre estás en el filo de la navaja, pero no encajar ya es una ventaja muy grande. Y al final, bueno, pues es que no encajando, como mínimo siempre vas a sacar un punto. Y como dice Juanjo, que ahora hay que ir a La Coruña, que es el equipo revelación, los dos mejores extremos para mí de la categoría. Totalmente, y súper enchufado. Probablemente, junto con el que ya hemos visitado este fin de semana, el campo más difícil que hay en segunda división este año, porque son dos equipos muy potentes, porque son dos equipos de primera división. Que van a estar arriba, claro. Claro, que van a estar arriba y bueno, la fijación de la Almería tiene que ser la que tiene que ser, porque la Almería tiene que fijarse en estar arriba. Ese es su objetivo de la temporada, efectivamente. Pero bueno, paso a paso, ¿no? Todos los partidos hay que jugarlo. Linares escucha atentamente. ¿Qué dice Linares? Coincido con ello en que el equipo de Rubio vaya más, la Unión Deportiva vaya más, y que al final los 3 puntos, las 2 victorias consecutivas, da más confianza, sobre todo de cara a esta visita, que es un campo muy complicado. O sea, un rival que ahora mismo está líder, un rival que el que menos lleva goles en contra junto a otros equipos, y que seguro que va a ser un partido muy complicado, pero que se puede sacar perfectamente, seguro. Y que si no se saca, si no se consiguen los 3 puntos en Riazor, que ojalá que sí, pero que si no se... Tampoco será un drama la semana que viene, que nosotros en Almería somos muy dados a... Se trata de no romper la dinámica, de seguir esta dinámica buena que ha ganado Las Palmas, va a Coruña con la confianza. Si el equipo hace un buen partido en Riazor, aunque no se consigan sacar los 3 puntos, pero si por lo menos se trae un punto de Riazor, yo lo daría por bastante bueno. Saca el papel, lo firmamos aquí, Vamos a mirar la encuesta de este partido, después seguimos hablando precisamente sobre el jugador más destacado. Ahí están viendo precisamente la puntuación. Para Pedro, ¿quién habría sido el jugador destacado? Para ti. Para mí, Alex Muñoz. Alex Muñoz, que precisamente lidera en este momento la clasificación porque la gente lo ha votado más. Para Ángeles Martínez. Yo había votado a Rivas. ¿A Sergio Rivas? Me parece un jugador que conservarlo este año en la Unión Deportiva Almería me parecía difícil y se ha conseguido. Y bueno, aparte de lo que aporta al equipo y que ojalá tenga la continuidad que necesita, no siendo titular, sino él como jugador, ojalá tenga la continuidad, me parece muy importante pues que es el autor del gol. ¿Y para Linares? Pues estoy entre Alex y Arribas, pero me voy a quedar con Alex. Por la asistencia, por el trabajo defensivo que hizo, y ya no solo por la asistencia, porque hizo más asistencia aparte de la del gol. Hizo un partido muy, muy completo. Muy completo. Pues yo también estoy con Alex Muñoz, encantándome como me encanta Sergio Rivas. Me pareció un partido redondo de Alex Muñoz, tanto en defensa. Por su lado, los equipos no vienen entrando tanto para atacar a la Unión Deportiva Almería, y sin embargo su proyección ofensiva con esa transición, el pase de Nico Melamed y el centro medido para el testarazo de Sergio Arribas. La verdad es que los dos fueron muy destacados. Ojo, que no me parece desmerecido el 24,5% de Bonini. No me parece... Es que Bonini está destacando. Yo que pondría, aparte de Bonini y Nelson Monte, los dos en el correcto, centro de defensa. Ni me parece desmerecido, aunque bueno, es verdad que es que comparándolo con los otros 3 jugadores que se habían propuesto en la encuesta, pues este partido Melamed se queda pues eso. Sí, ¿no? pero que estoy hablando de Ale, ha firmado un lateral con mucho recorrido, con mucha llegada, levanta la cabeza, tiene la idea muy clara, y luego Melamed también hay que destacar en las ayudas que le hace a él, se siente muy cubierto. Y hay que destacar, por ejemplo, Melamed hizo un disparo al palo en los minutos, que fueron pocos, en los que la Almería estuvo en superioridad numérica, que fue muy importante. Luego intenta uno al final de la primera parte, que hay ahí un pequeño pique, que es un contragolpe que hace la Almería, que es verdad que la tiene para darla, pero bueno, al final te dice mucho de que está comprometido, que era un futbolista que al principio de verano o a final de mercado que iba a salir, o sea, que iba a salir, y como en Barba y como Arribas, al final se le ve comprometido, con ganas de hacer gol y con ganas de ayudar al equipo. Yo lo que lo veo es con un buen inicio de temporada. Están enchufados, sí, están enchufados. Vamos a ver precisamente, ya que estamos hablando del equipo, de la plantilla, del fondo de armario, son temas que han surgido, cómo fue el viaje de la expedición y también imágenes durante el partido, imágenes de los jugadores llegando al Estadio Gran Canaria. Aquí estamos viendo, por ejemplo, Jonathan Viera,
el ex jugador de la Unión Deportiva Almería, que es el gran ídolo de la Unión Deportiva Las Palmas, que había entrado en los últimos partidos en el segundo tiempo, aquí Rubi, dirigiendo ya la expedición de la Unión Deportiva Almería, pero que fue la gran sorpresa, o más que sorpresa, la gran novedad en las filas del equipo gran canario. Aquí vemos a Soko, vemos a Andrés Fernández, a Chirino, seguimos viendo a futbolistas como Marcos Luna, al compañero Carlos Felipe, de Uda Radio, que narra los partidos, a Salva Sevilla, Leo Batistao, Guiguedes, y toda la plantilla de la Unión Deportiva Almería. Ojo con Luna, que lo estaba haciendo muy bien, y ahora ha entrado Chirino. Vamos a ver cómo maneja Rubi también esas competencias. Rubi ha trabajado, yo muchas veces lo he comentado aquí, que Rubi trabajó en Barcelona con un hombre que se dedica al fútbol, que es Paco Seirulo, no sé si lo conoces, Linares, que en lo que hablaba este señor, que tiene un libro, hablaba de la importancia de los roles. Se enfoca mucho en los roles de los futbolistas del plantilla, cuando si estás para 20, si estás para 30, si estás para 60, y yo creo que esto Rubi sí sabe manejarlo, y Luna tiene que entenderlo, porque cuando entra tiene que estar enchufado, y estaba bien, salió estando bien, pero es que Chirino también está bien. Vamos a ver cómo maneja ese tipo de rol el vestuario, porque es muy importante. Bonini en barba, terminando con la expedición, y hay imágenes del vestuario de la Unión Deportiva Almería en el Estadio Gran Canaria. El once inicial fue el que decidió, y con 3 variantes, sobre todo en el doble pivote, volvieron a jugar Jodic, y también lo hizo, estamos viendo el once inicial, y también lo hizo Guiguedes. Ya saben que Diel López estaba sancionado, la alternativa podría haber sido Papa, pero apostó, y ya dijo aquí el pasado lunes que confía precisamente en esa capacidad física de estos dos jovencísimos jugadores, y la verdad es que vienen creciendo bastante, y a mí me gustó el partido de ambos. La verdad es que Jodic, que no lo conocíamos, pues está ofreciendo unas prestaciones que hacen ilusionarnos con que sea, aquí lo estamos viendo, un jugador importante, porque a su 1,90 también le hay que unir calidad técnica y también poderío físico. Sí, paulatinamente debe ir creciendo en un equipo en el que es nuevo, en el que ha gozado de pocos minutos, pero yo creo que con buen criterio Rubi le va dando precisamente la oportunidad. Llegó a probarlo hasta de central, porque tiene mucha salida de balón, tiene buena salida de balón, tira bien la línea, dijésemos que es un ancla. Por su estatura, pero claro, ya dijo en sala de prensa cuando le preguntamos que lo suyo era jugar de medio centro, y efectivamente es su situación. Y también probó precisamente para planificar el partido, que Leo Batistao acabara el mismo, pues utilizar la capacidad física de un delantero como Patrick Soko, que ya la pasada temporada marcó 13 goles en la Sociedad Deportiva Huesca, y por tanto ese fue el planteamiento. Los planteamientos que hacen los entrenadores, y yo creo que acertó, porque empezó con un equipo, terminó con otro, y lo importante es que terminó con esa misma capacidad de ataque y defensa. Y por cierto, siempre hay que destacar a los aficionados que se desplazan allí donde sea, y la verdad es que este viaje era largo hasta el archipiélago canario, y alrededor de 60 aficionados. Vemos de distintas peñas de la Unión Deportiva Almería, hubo representación, se vio en las imágenes del partido, y hay que siempre destacar a los aficionados de la Unión Deportiva Almería, que ya sea en Las Palmas, que ya sea en La Coruña, que ya sea en Mallorca, aquí vemos la foto, pues se desplazan para animar a la Unión Deportiva Almería, demostrando ese sentimiento rojiblanco. La verdad es que en la Unión Deportiva Almería somos pocos, porque la masa social de la Unión Deportiva Almería al campo van a 15.000, cuando llegan a los 15.000, somos pocos, pero bien avenidos y de mucha calidad, y eso hay que reconocerlo, y sobre todo porque la afición de la Unión Deportiva Almería siempre ofrece una muy buena imagen, en todos sus desplazamientos. Por lo tanto, el reconocimiento a los aficionados que se desplazaron. Después leeremos también los mensajes de los aficionados que están satisfechos, la tónica general después del partido y del resultado de la Unión Deportiva Almería. Hemos visto precisamente imágenes de la expedición, del partido no podíamos poner más que lo que pusimos en su momento. Algo más que decir del partido, de los jugadores nuevos que empezamos a ver. ¿Hay algún jugador, te pregunto a ti, Linares, que empiece a destacarte, que empiece a decir, bueno, es un jugador que puede tener, digamos, una proyección importante con la experiencia que evidentemente tiene, ¿no?, de haber jugado en tantos vestuarios y conociendo a tantos compañeros? Pues bueno, en el partido en sí, lo que he comentado antes, el jugador que más me gustó es Alex. Es cierto que también la ayuda de Melamed, o incluso el poder incorporarse en ataque, es al meterse Melamed muy bien por dentro y generarle ese espacio,
Pero bueno, o sea, yo creo que el equipo en general se le vio a todos muy bien, incluso por banda derecha ya vimos que tiraban para arriba también muy bien, que eran un incansable. Pero bueno, en general yo creo que me quedo con el equipo, más que con un jugador en concreto. Sí, ¿no? Porque hay que destacar la labor coral, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Tenía precisamente imagen de la estadística, porque hemos visto que la Unión Deportiva de Almería no ha tenido tanta posesión, y aquí lo vemos específicamente, tanta posesión, pero ha tenido muchos más remates y solamente ha cedido 5 disparos en su campo a la Unión Deportiva Las Palmas. Este dato a mí me parece interesantísimo, además de muy importante, que la Unión Deportiva de Almería haya tenido en total 12 disparos y haya dejado solo con 5 a la Unión Deportiva Las Palmas en su campo. A mí me parece un dato bien significativo. ¿Sabes dónde se cuece eso? Él ya puede plantear 2 tipos de ataque, lo decías al principio con lo de Soko. Si tú vas a jugar con Soko, el juego es más directo, pues que buscar las espaldas te va a dar fruto a lanzar más a puerta, pero vas a tener menos el balón. Si juegas con Batistao, vas a jugar un fútbol más asociativo, que es baja balón Batistao, juego en barba, juego Melamé, juego arriba. Ayer buscó eso, buscó el juego directo, 60, 65, 70 minutos Patri Soko, luego Batistao para tener el balón y, como decíamos al principio, lo llevábamos diciendo incluso fuera, como va al 0-1, guardan la ropa. Me gusta mucho el planteamiento que ha hecho Rubi, porque ya puede jugar con 2 planteamientos, asociativo con Batistao, directo con Soko, porque al final Melamed en barba y arriba, si están bien no lo va a mover nadie. Yo creo que la estadística de posesión de lo que habla sobre todo es lo que ha dicho Rubi en el corte de la rueda de prensa que hemos hablado antes, y es: los dos sabíamos cómo atacarnos. Claro. Y Rubi, que es un entrenador, no vamos a descubrir nada, al que le gusta tener la posesión del balón, su equipo pues son equipos de tener la posesión del balón. Y ofensivo. Supo en este partido ceder la posesión del balón, pero ganar por otro lado, no la posesión, pero sí el dominio de... Claro, porque para robar Las Palmas hay que ir a su campo. Entonces claro, eso te pone en riesgo, porque claro, como vayas a su campo te pueden coger la espalda. Bonini, vale, Bonini un poco rápido, Nelson rápido, pero si te pilla los 2 laterales nuestros, que son ofensivos y con mucho recorrido, arriba te van a comer. Yo creo que es la demostración de eso, de que sabía cómo jugarle y además lo explicó luego en rueda de prensa, que él sabía que Jonathan Viera, lo que iba a hacer Jonathan Viera y todo. Rubi dijo el pasado lunes, que estaba sentado donde está sentado ahora Linares, que mucho de lo que se desarrolla en el partido depende de la elección de los jugadores, ¿no? De los jugadores que tú elijas para ese partido. Yo creo que es una declaración de intenciones elegir precisamente ante un equipo que toca también el balón y que tenía en el medio campo a jugadores como Loyodis y que juega de maravilla. Propio Jonathan, si es al final. Perdón, quería decir Jonathan, más que Loyodis. Jonathan Viera, quería decir que estaba pensando ya en el próximo partido. Que la Unión Deportiva de Almería podía tener más poderío precisamente con la presencia de 2 jugadores del tipo de Jodic y de Viguedes, que van bien los 2 con el pie, no son meramente 2 jugadores eminentemente técnicos, pero sí que conjugan muy bien su capacidad técnica con su capacidad física, con su capacidad de desplazamiento, es decir, con todo lo que abarcan el terreno de juego. Yo creo que esa elección de estos 2 jugadores a la Unión Deportiva de Almería le propició, pues de un lado poder llegar porque le daban equilibrio al equipo y de otro lado saber contener cuando hubiera que contener para también saber defender. Y la Unión Deportiva de Almería no es que defendiera con los 4 de atrás, es que ya defendía desde el medio campo hacia atrás, incluido, y hemos visto lances en el partido en los que Sergio Arribas se ha sacrificado en defensa, o que incluso el propio Nico Melamed también se ha sacrificado en defensa. Eso es muy importante y se lo pregunto a un defensa como es Linares, que precisamente si la Unión Deportiva de Almería puede ganar en esa faceta defensiva cuando así lo requiere el partido, es porque desde los atacantes que ya presionan, o por ejemplo, siendo un bloque que oscila en ataque o en defensa, bloque alto, bloque bajo, según vaya conveniendo en el partido. Y no sé si esto ha sido también otro acierto de Rubi en la elección de su 11 inicial. Sí, esa estadística demuestra que el plan de partido era el correcto. Es decir, que Las Palmas tenga más el balón, pero yo saber en qué momento, en qué zonas del campo tengo que apretarle.
Es verdad que los primeros minutos es que incluso Las Palmas no se sentía cómoda ni en un saque de banda. O sea, se sentía asfixiada hasta en un saque de banda en su campo. Y bueno, o sea, la ayuda de estos jugadores, o sea, hacen que Las Palmas pues, no pueda crear apenas ocasiones. O sea, sí que es muy, muy importante. Además, hubo una declaración de intenciones, lo decías tú con Sergio Arribas. Ahora, Sergio Arribas se metía entre los dos mediocentros a la hora de sacar el balón. Es verdad que Guedes puede sacar la pelota bien, pero le venía mejor meter a Sergio Arribas o venir Sergio Arribas para sacar el balón. Y ya lo decía, acordaros del Barça de Rijkaard, tú que eres defensa. La defensa del Barcelona, de aquel Barcelona empezaba la presión de Samuel Eto'o. O sea, si aquí Soko no presiona, nos deja vendido. Aquí tienes que presionar todo y lo hizo muy bien. Sí, Soko no paró de correr, aunque pasara inadvertido, hizo un trabajo de los que igual no se valoran porque no salen las fotos de los goles, no salen las fotos de las jugadas más específicas del partido, pero hizo un trabajo sordo de lo que no se nota, en el que evidentemente lo notó en el equipo precisamente porque fue el primero que presionó y el primero que también dificultó la salida en el juego desde atrás de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo ha cambiado la tendencia de la propia opinión de los aficionados en los mensajes que nos llegan desde hace 2 semanas a esta parte con esas 2 victorias consecutivas? Y se pone de manifiesto en algunos de ellos que puedo leer, de los muchos que nos vuelven a llegar. Dice Óscar Alberto Flores, un partido muy bien trabajado. Es como se hace fuerte un equipo en segunda. Ya lo dije anteriormente, no se puede salir a jugar a pecho descubierto. Los partidos de visitante tienen que ser así, trabajando y con la pólvora de la Almería, un gol y a trabajar el resultado. José Padilla López dice, esta categoría es muy complicada. Miren el Granada donde está, que por cierto ganó en Eibar en su primer partido, ¿no? ¿Dónde estaba el Oviedo el año pasado? En Huesca. El Racing, que parecía salirse de la tabla, lleva 1 punto de 9 y 2 derrotas consecutivas en casa. El Depor es líder, pero si la Almería le da por ganar en Riazor, lo tendríamos solo a 1 punto. Hay que dejar trabajar a Rubi. De sobra es el mejor entrenador de la categoría, opina José Padilla López. No es fácil conformar un equipo prácticamente nuevo y lo está haciendo muy bien con Talis, no es Ronaldo Nazario, que necesita una adaptación y no echarle presión encima. Seguro que va a ser un futbolista muy importante, pero que hay que recordar, solo tiene 20 años. Vamos a Almería. Después hablaremos de Talis, que viajó con la expedición como bicho, pero no jugó ningún minuto. María André Vilorio dice, excelente reflexión refiriéndose a la de José Padilla. Fernando Vázquez, lo que cambia el fútbol cuando sabes mantener tu portería a 0. Tiene un valor incalculable porque el punto lo tienes asegurado. Claro. Si la Almería además, como se ha dicho en la mesa, con esa calidad y con esa pegada logra materializar algunas de sus oportunidades, pues tiene mucha más posibilidad de regresar con los 3 puntos. Dice Bartolomé Sánchez López, ya vamos conociendo de memoria a la defensa de la Almería, eso es muy bueno. Muñoz hoy ante su equipo fue el mejor, buen gol de Arribas. Supimos sufrir juntos y solo nos falta dar con el 9. En La Coruña será más complicado, pero yo dije que nuestra Almería iría hacia arriba. Un saludo Bartolomé, seguiremos leyendo después más mensajes. Bueno, parece que la tendencia de la afición, que estaba pesimista, que estaba dubitativa, inquietada, lógicamente, porque los resultados no eran favorables, ha cambiado también su tendencia, también conforme lo han hecho los resultados y sobre todo la imagen del equipo. Porque aquí se ha dicho también que es cierto que el Almería venía de 2 derrotas consecutivas, pero a todos seguramente nos gustó el Almería en Valladolid y a todos nos gustó el Almería ante el Racing de Santander. A mí el partido que más me ha gustado de la Almería hasta ahora es Valladolid. La primera parte de Santander, vale, está bien, pero yo en cómputo global a los 90 minutos, a mí el partido que más me gusta de la Unión Deportiva es Valladolid. Es donde más cosas veo, es donde más centro del campo comprometido veo, la entrada de Baba que ya venía, Lopi, pero al final pues pasó lo que pasó en ese campo con lo que pasó, pero vale, pero yo lo digo, para mí el mejor partido que ha hecho en Almería este año es Valladolid. Ojalá hiciera muchos partidos con Valladolid, resultados diferentes, claro. Pero ojalá jugase en Almería como jugó en Pucela. Sí, la diferencia seguramente de este partido, hombre, también puede influir la suerte, en que entre el balón, que no entre el balón, es que el Almería en este partido ha sabido protegerse cuando ha tenido que protegerse, ¿no? No lo hizo o jugar en el barro, es que no estábamos acostumbrados a jugar en el barro. El Almería es un equipo... no sé cuando dice jugar en el barro. Jugar en el barro significa que... Yo entiendo que hay que tener oficio, lo de jugar en el barro me suena mal. Bueno, es una expresión que se utiliza en el...
Jugar el barro me refiero a que si hay que ir al suelo, hay que ir fuerte Sí, del hay suelo. que fuerte, exactamente. Si hay que ser agresivo en la presión, hay que ser agresivo. Y si nos tenemos que pegar 3 minutos en el suelo en el 95, me lo pego, que eso la Almería pecaba de eso. Eso es lo que llamo oficio. Que eso es lo que pasó en Pucela. Eso es lo que yo llamo oficio. Saber hacer una lectura correcta del partido, saber cuándo me conviene hacer este tipo de juego y cuándo me conviene hacer este otro tipo de juego. Es decir, hubo un momento en el que la Unión Deportiva de Almería pues tuvo que saber pertrecharse, protegerse y oscilar en las basculaciones, porque en Las Palmas te entraba con Jonathan Vieran por una banda o te podía entrar con el otro chico por la otra banda. Es decir, la Unión Deportiva de Almería supo leer bien el partido y en cada momento lo que necesitaba, ¿no? Y después hablaremos precisamente de que el Almería cometió otro error de los que no deben de cometer algunos jugadores, que además de la experiencia de Barba, que con una cartulina amarilla arriesgó. Le podían o no haber mostrado la segunda amarilla, pero no necesitaba exponerse de esa manera para que... ¿Recordáis el partido del año pasado que nos sentencia el no ir ya al censo directo, que es Cádiz? ¿Cómo vas ganando en Cádiz y vas a buscar la última jugada, el remate, y que Cádiz al final te hace el empate y te gana el partido? A eso me refería, el que en Cádiz en el 92 se tenía que haber acabado el partido. Correcto, y no se acabó. Eso es el oficio. Pero eso es el oficio. Yo lo llamaba barro, perdón. Pero, a ver, empujados como estamos, y lo entiendo, porque el partido en Las Palmas... en el partido de Las Palmas hubo oficio, hubo también su toque de suerte, vale, salió un buen partido, que Las Palmas también jugó, quiero decir. Sí, sí. Nosotros hablamos de la Unión Deportiva de Almería, pero Las Palmas también tuvo sus ocasiones, tuvo sus minutos. El inicio de la segunda parte, por ejemplo, de la Unión Deportiva de Las Palmas el toque fue de muy suerte bueno. Yo lo he dicho antes, pero en este partido yo no veo que la suerte influya. No, la suerte en no ha influido en el resultado. La suerte no pero ha tenemos que ser conscientes que el Almería no es un equipo que vaya a jugar muchos partidos en el barro, como dice Pedro. El Almería no es un equipo pensado para eso. No. Ni la filosofía del entrenador es la de perder tiempo cuando en el minuto 95. Que debe de hacerlo. Yo sé lo que ha dicho Pedro. Pedro ha querido decir que cuando hace falta... Y voy a decir algo más ahora que Linares... debe de hacerlo. Que cuando hace falta ponerse el monotrabajo... Efectivamente. Voy a decir algo más que Linares lo va a entender perfectamente. Un partido hay millones de cosas que influyen para una victoria o una derrota. Por ejemplo, pitas una falta 10 con el árbitro. O no le digas nada al árbitro, pero 10. Hay equipos que piden una falta 10 con el árbitro. Y ya tú ves al equipo. Y esas cosas ya se le están viendo en la Almería. Un equipo que si hay que protestar, protestamos todos. Si hay que entrar, entramos todos. Si hay que ir al suelo, vamos todos. Pero tú sabes por dónde voy. Sí, el saber llevar el partido según el resultado, según lo que te interese a ti. Claro. Que yo creo que esa puede ser un poco la diferencia de a lo mejor los partidos anteriores. Quizás se había hecho un fútbol más bonito, un fútbol de más posesión, más disparo a puerta que el rival, pero no has ganado. Y ahora has sabido llevar mejor el partido. Eso es. Es decir, sí que se ha hecho eso mejor, el otro fútbol mejor que en los otros partidos. Tú lo has dicho. El otro fútbol, y que éramos, con perdón, que éramos al final éramos la madrecita que le dábamos la espalda al niño, que es que yo recuerdo el partido de Cádiz, porque es que se lo pierda por no ser eso. Pero todo eso está en la lectura de que el Almería había preparado este partido en función del rival que tenía, que iba a tener delante. Y sin perder su estilo y sin perder su forma, sin perder el toque que le da cada entrenador a su equipo, supo adaptar una parte de su juego, pues eso, a jugar con el tiempo, al otro fútbol, ¿no? Jugar con el tiempo cuando tenía que jugar con el tiempo o a jugar de otra manera. Pero que no siempre va a ser así. Porque ni todos los partidos son iguales, ni todos los rivales son iguales, ni es que el juego del Almería es ese. Ya ganó Grecia, ni el juego de Rubi es ese. Fútbol. Porque a Rubi le gusta más otro tipo de juego, que lo va a desarrollar probablemente muchos más partidos que el juego que ha desarrollado sobre todo fuera de en casa. Las Palmas. Fuera de casa tienes que ir guerrero. Y luego en casa, si quieres ir un poquito más... Vale, pero fuera de casa que hay guerrero. Sí, pero bueno, es que... También quiero decir que también ayudaron los cambios de Rubi. Las decisiones de Rubi ayudaron al equipo, ¿no? En su momento, en el descanso, entró Baba por Guiguedes, que llevaba una cartulina amarilla. Era un riesgo, porque aparte de ser un jugador joven, contraría el riesgo de estar precisamente en la zona medular, donde más disputas de balones hay, y ahí en las disputas en la Almería también fue un equipo agresivo, competitivo, bien entendida la palabra, y de otro lado, los cambios que introdujo más tarde, ¿no? Porque la entrada en el minuto 67 de Puigmal, de Batistao, ¿y qué me falta? Y de Selvi Clua, por Sollit, por Arribas y por Soko, también ayudaron al equipo. Sergio Arribas había salido extenuado porque había hecho un sobreesfuerzo. Sergio Arribas atacó y defendió. Y es lo que se le pedía también a los delanteros, que también ayudaran en defensa. Salió exprimido, y una vez que salió exprimido,
Rubi le dio Pero no le- hay un oportunidad detalle, a pero- los otros jugadores para que también entraran y mantuvieran el mismo nivel de exigencia que le requería el partido. Hay un Además, detalle, sale enfadado y eso me gusta. Cuando lo cambia sale enfadado y eso me gusta y a Rubi le gusta. No, pero además Como hay que salen todos los valorar, jugadores. Claro, hay sale que enfadado valorar porque- esos 3 cambios y el funcionamiento de esos 3 cambios cuando el Almería ya estaba con 10 jugadores. O sea, el equipo tenía que jugar diferente a como había jugado. Mete a Selvi para tener un poco más control de balón, mete a Exacto. Arnau que trabaja mucho. Arnau para mí es titular, ¿vale? Fueron Pues, 3 cambios que funcionaron pero es jugador muy bien. número 12 y claro, y mete a Leo Batistao El para Almería bajar esa. se juntó ese mucho más, Tanto sí. se le criticó en partido anterior en los cambios que hizo y en este hay que alabarlo porque creo que lo da en el clavo. Selvi para tener balón, Batistao para bajar y Arnau para trabajar. Bueno, el Almería ganó por la mínima, pero sacó muchas cosas ventajosas de cara al futuro, a las salidas que tiene que protagonizar. Que seguramente así es como mejor le puede venir en resultados al equipo jugando este tipo de partidos fuera de casa. No tan ofensivamente como ha hecho otras veces, que ha supuesto el riesgo, asumiendo el riesgo de que precisamente también suponga que los equipos de casa, que cuentan con campos ex de primera división, con 30.000 aficionados, muchos de ellos, que del Sporting, del Oviedo y el Riazor, que ahora que va a visitar, pues también con el apoyo de su afición, pues también se lanza en busca del área de la Unión Deportiva Almería. Por tanto, es una buena señal para saber que así se compite mejor. Yo creo que en casa el equipo tiene que ser netamente ofensivo y nadar y guardar la ropa, que es expresión ya conocida en el mundo del fútbol, donde todo está inventado en los partidos de fuera de casa. Quiero escuchar también algunas valoraciones, ya que las tenemos, de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, reconocían que habían competido ante un gran rival y que en este caso pues no habían podido. Es el caso, creo, de Alex Suárez y de Dani Barcia. En este caso estaríamos hablando de los dos centrales, el derecho y el izquierdo. Buenas noches, bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido, creo que al final sabíamos que ellos iban a esperar a la pérdida nuestra o a la transición de ellos para intentar hacernos daño. Creo que no, excepto el gol y algún acercamiento, creo que un palo, la segunda parte, creo que no nos han hecho nada. Pero bueno, al final, segunda división es esto también y tenemos que hacer gol para ganar los partidos, pero bueno, creo que con esta idea vamos a ganar muchísimos partidos y si perdemos que sea así, fiel a nuestra idea y intentándolo hasta el final. No sé, yo creo que hemos hecho lo correcto, hemos manejado el balón de un lado a otro, hemos intentado de todas las maneras disparar de fuera, de centro y al final pues ellos también han defendido bien y a veces también el otro rival hace las cosas bien. Creo que nos hemos enfrentado a un gran rival, creo que nosotros también lo somos y bueno, más allá de que sea en casa o sea fuera, creo que veníamos a hacer 2 partidos muy buenos, uno de ellos en casa, entonces pues no creo que vaya por ahí la cosa. Y solo una más, un mensaje a la gente hoy después de la derrota, la afición, casi 20.000 personas hoy en el estadio. Bueno, pues gracias por el apoyo siempre, gracias por venir, creo que hoy ha sido de las taquillas más altas de la temporada, gracias por el apoyo, creo que nos están apoyando mucho, creo que nosotros estamos intentando enganchar al máximo número de gente, eso es lo que queremos y bueno, gracias por venir y la siguiente ganaremos. Bueno, la opinión de dos otros jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Algo que decir sobre lo que han dicho Alex Suárez y Dani Barcia? Ángeles, ¿te voy a comentar algo? Sí, que decía que Alex Suárez sí, decía que la segunda división tiene partidos así y digo que no, que la segunda división es así, o sea, son partidos locos, son partidos muy duros, son partidos muy competidos y él decía, bueno, que... De mucha igualdad. Mucha igualdad, donde efectivamente. Los matices y los detalles muchas veces es lo que decantan marcan, los resultados. efectivamente, totalmente. Y sobre todo, porque en primera división siempre el Madrid, el Barça, el Atlético, los equipos punteros siempre van a arrollar teóricamente porque tienen esa capacidad resolutiva en cuanto al ataque a los equipos con los que se enfrentan, pero en segunda división no. Sí, en segunda división son todos más equilibrados los partidos. Totalmente. No sé si lo ve así, Linares. Sí, la segunda división, una liga muy igualada que le puede ganar cualquiera a cualquiera y que es como ha comentado el jugador de Las Palmas, que claro, ese partido no es solamente así, o sea, la mayoría de partidos van a ser así. Y al Almería, al final esto se trata de sumar 3 puntos y el Almería hizo el trabajo que había que hacer para sumar esos 3 puntos. Pues muy bien, ahora después veremos también cómo se presenta ese partidazo en Riazor. Y es que estamos hablando que el Almería tiene que visitar campos
de 20.000 espectadores hacia arriba, que son los campos de equipos que han militado en Primera División y que tienen una solera, y, insisto, el Real Valladolid, donde ya ha jugado, el campo del Oviedo, el campo del Sporting de Gijón, el Riazor, la Romareda, ahora porque está también... Carlos Belmonte, Albacete... Carlos Belmonte, que por cierto, el Carlos Belmonte de Albacete, el Albacete ha dado la campanada porque después de perder 3-0 en el primer tiempo, remontó para ganar 3-4. Aunque yo no estoy contigo con eso, Guajas, que te me va a disculpar. Yo no sé, Linares, que ha jugado más. A mí me da más miedo Miranda, campo del Mirandés, que el campo de... Bueno, no, yo me refiero al ambiente. Sí, por aforo, claro, pero... Ahora seguimos hablando de eso porque también me interesa, ya para acabar con el partido, que también el VAR intervino para tomar una resolución que en este caso favoreció a la Unión Deportiva Almería. Ojo, cuando digo favoreció es que la decisión que fue justa favoreció a la Unión Deportiva Almería, pero intervino el VAR, porque si no hubiera intervenido el VAR nadie habríamos visto que esa conducta reprobable de Lukovic, escupiendo a Federico Bonini, hubiera sido sancionada con la expulsión del delantero de la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, insisto que no tiene sentido, y es mi valoración, mi apreciación, cargar las tintas muchas veces sobre los arbitrajes, porque pueden unas veces favorecerte y otras veces perjudicarte en cuanto a las decisiones, pero no creo que vayan con esa intencionalidad. Vamos a escuchar la revisión del VAR de una jugada que no creo que nadie viendo la pantalla hubiera apreciado en el momento. Yo, desde luego, viendo el partido en la pantalla, no me di cuenta... No sabían tampoco que lo que estaba... Ni incluso los narradores, como vamos a verlo, vamos a escucharlo. A encarar en el 1-2 Jonathan Viera, por dentro ya le gana línea de fondo, el pase atrás, balón rechazado, ya estaba esperando Lukovic. La segunda opción desbaratada por Adrián en Barba. Carlos. Sí, David, dime. Te recomiendo que vengas al OFR a revisar un escupitajo de un jugador de Las Palmas a uno de la Almería, ¿vale? ¿Tienes el OFR cerrado? Hasta... Vale. Páralo. Mira, te lo suelto para que veas... Estoy en pantalla. Te lo suelto para que veas cómo una vez que ha despejado, el jugador 25 escupe. Perfecto. No. De acuerdo. Efectivamente, el número 25 escupe al jugador número 18. Voy a expulsar al número 25. Vale. ¿Ponlo otra vez? Suéltalo. Vale. Roja. No, tiene que ser otra cosa, no puede ser esa... Cartulina roja. Creo que es... Sí, no. Yo quiero ver la imagen de nuevo, por favor. Tenemos que verla, ¿no? Porque creo que no va en relación a... Nosotros estábamos viendo el despeje de Sergio Arribas, pero no había es otra eso, es algo en relación con como agresión. Exacto, ¿no? 19 años, creo que serbio, el delantero, y evidentemente cometió ese error garrafal que perjudicó a su equipo. No se vio, ni siquiera los narradores lo vieron durante la retransmisión, yo tampoco lo vi, creo que nadie lo vería en ese momento porque estaba muy alejado, pero sí lo vio el VAR, y en este caso pues hay que decir que cuando aciertan también hay que comentarlo. Vamos a ver imágenes de ese Polideportivo 1, Cuevas 0, y evidentemente nuestra imagen se ha ido como un imán a la figura de nuestro invitado y tertuliano Francisco Javier Linares, que también tiene 37 años y con el dorsal número 2 luce el brazalete de capitán en el Polideportivo Almería. No sé si en anteriores equipos Linares también ha sido capitán en el Motril, no sé si llegaste también a serlo, pero evidentemente eres el jugador de jerarquía en el Polideportivo Almería, evidentemente. Sí, en el Motril he llegado a ser, desde que llegué, la segunda temporada ya era uno de los capitanes y llegué a ejercer de primer capitán también. Bueno, decía 37 años y se te ve con el entusiasmo propio, la concentración, la entrega. Aquí en la disputa recibes ese puntapié involuntario, pero ahí estás, entregándote en la jugada, atento a cada instante y consciente, ¿no?, de lo importante que es tu actuación para el equipo. Estando ahora en una categoría inferior a la de la pasada temporada, porque lamentablemente el equipo tuvo que descender de categoría,
Bueno, pero con el mismo entusiasmo y la misma ilusión. Se te ve concentrado, entregado, y para mí eso es un alarde de profesionalidad, como decíamos al principio. Bueno, viendo las imágenes, ¿qué te sugieren, Linares? Pues la verdad es que feliz de conseguir esos 3 puntos, que bueno, que es la jornada 3, pero que teníamos ganas porque venimos de 2 empates a 0, en el que te vas contento con el trabajo defensivo, sobre todo porque no recibes gol, pero es verdad que bueno, teníamos ganas de sumar esos 3 puntos. Y respecto a lo que comentas o las imágenes que se ven del partido, es lo que hemos comentado antes, que al final el ser profesional no es competir en el fútbol profesional. Ser profesional es una identidad, y la categoría que me toca estar ahora pienso que es defender el escudo del Poli Almería, y bueno, así estaremos hasta el último partido. 37 años decía, no sé cuándo los 38, ¿cuándo cumples? El 6 de enero, el Día de los Reyes. De maravilla, vaya regalo que se van a llevar tus hijas, ¿no? ¿Tienes 2 hijas? Tengo ¿no? una hija y un hijo, sí. Bueno, 2. pues la parejita, vaya regalo que se van a llevar del papá. ¿Y para cuántas temporadas más te ves? Pues no lo sé, yo ahora mismo miro temporada a temporada, como miro siempre, y ya cuando termina cada temporada valoro todo, y bueno, la verdad es que ahora mismo no veo esa luz que te llama a no competir. O sea, veo todo lo contrario, veo muchas ganas de seguir compitiendo, de seguir disfrutando y de seguir aumentando esos números. Y que es verdad que el futbolista ha aumentado la edad a la hora de retirarse. Tienes a Ronaldo, tienes a Modric. Busqué ha anunciado ahora, pero tienes futbolistas con 40 años que están, ya, vale, está fuerte, está fino, está para jugar 5 años más. Sí, ese es otro dato que ya no es mí, sino en general, los futbolistas ya, su edad de retirada es mayor que la de hace años. Que cambia la alimentación, el trabajo físico. Es verdad que yo creo que también hay más preparación ahora que hace muchos años, pero es verdad que tú lo vas viendo en general que ya no es la edad de antes, o un futbolista no está tan mal físicamente a la misma edad que antes. He visto el gesto, empezando el segundo tiempo, te besas el anillo, ¿no? Sí, es una costumbre que tengo siempre, y nada, o sea, el empezar así. ¿Tu esposa, cómo se llama? Jessica. Un saludo a Jessica. ¿Y tus hijos, cómo se llaman? Leire y Yadel. De maravilla, bueno, estarán súper orgullosos. Decíamos antes, Juanjo, lo difícil que es la segunda división, ¿no? Lo competida que es. Y la verdad que hay que darse cuenta de que difícil de verdad son estas categorías. Donde vas a campos, pues que no son como este que estamos viendo, que igual la semana que viene te desplazas a un campo que está prácticamente en tierra, o un campo que no está en buenas condiciones, o que te pilla lloviendo y se te forma un barrizal. Quiero decir que estas categorías son muy importantes. Y luego hay que destacar de este partido con victoria del equipo local, pero es un partido un poco como el que tenía la Unión Deportiva Almería este fin de semana, porque el Cueva es un equipo muy bien trabajado. Yo, el pueblo de al lado de donde vivo, además conozco al entrenador, y creo que es un equipo muy bien trabajado, un equipo que ha conseguido en los 2-3 últimos años cosas muy importantes para un municipio como Cuevas de Almanzora. Y entonces, bueno, pues todo eso le aporta mucho más valor, ¿no?, a una victoria del Poli Almería, y en una liga muy complicada y contra un equipo que probablemente pues sea de lo que yo he visto en esa categoría, de los mejores trabajados que hay, porque es que, ya te digo, conozco al entrenador y sé que es un loco del fútbol y que prepara muy bien los equipos. Yo quiero añadir algo, si me deja, Juanjo, y es sobre todo los chavales jóvenes, que tendréis chavalillos jóvenes en el equipo, sobre todo que se peguen a él, que se fijen en él, porque yo creo que tú también ahora ya empiezas cuando ves al chico joven que empiezas a darle esos consejos, el no te aburras de entrenar, porque cuando tú dices que es complicado, claro que es complicado, porque ahí a lo mejor no cobran, o no le da, o tienen su trabajo, el horario, es muy difícil jugar este fútbol, y yo creo que tener una persona como Linares dentro de un vestuario, en un equipo como esto, no es un lujo, es un súper lujo, por enseñanza, por veteranía, por capitanía y por todo. Yo, todos los chicos jóvenes que quieran jugar al fútbol y puedan jugar ahora, que se aprovechen que lo tienen, porque cuando se vaya
Ya no van a tener el mejor consejero de puerto dentro de un Bueno, es que no tiene nada más que ver que en esta categoría lo que le ha pasado al Poliegido, ¿no? Claro. Es que eso es... por suerte, últimamente no es la tónica general que desaparezcan equipos, pero durante muchos años sí lo ha sido. Equipos que llegaban arriba, que luego desaparecían por mala gestión, por impagos, por lo que quiera que sea. Entonces, eso te da también imagen, te da un poco la visión de lo difícil que es mantenerse en una categoría así. Bueno, Ángeles es fiel exponente como periodista de lo que se vive deportivamente en el Levante almeriense. Pero hay que decir que, por ejemplo, Linares es también una representación, yo diría que orgullosa de lo que es el deporte del poniente almeriense, porque evidentemente, como ya he dicho antes, empezó en La Mojonera, una localidad del poniente almeriense donde, a pesar de no ser tan grande, resulta que hay magníficos deportistas. Me vienen a la mente Esteban Navarro, jugador de la Unión Deportiva de Almería, su hermano Paco Navarro, que llegó a jugar en Sevilla, creo que en el Sevilla, club de fútbol, y Carlos Cano, portero que lo fue de la Unión Deportiva de Almería, pero que también lo fue del Real Madrid. Es decir, en La Mojonera, aún lo pequeña que sea la localidad, evidentemente tenéis insignes deportistas que evidentemente suponen un orgullo para el municipio, ¿no? Sí, La Mojonera es tierra de fútbol. Han salido muchos futbolistas han salido de la cantera, que no han llegado a lo mejor al fútbol profesional, pero sí que es verdad que desde las categorías inferiores pues se le han llevado clubes como el Atlético de Madrid, como el Sevilla, como el Betis, y es verdad que se ganó un nombre hasta hace poco que bueno, el club, pues por desgracia, quizás sea por lo que estábamos hablando, no ha podido mantener el seguir compitiendo, ha salido otro club y bueno, está empezando de cero y que seguramente pues también sigan saliendo ese tipo de futbolistas y consiga tener ese nombre que ha tenido siempre. Te vi en las imágenes, evidentemente, 37 años. Seguramente se pierde en explosividad física, imagino que eso se nota, pero se gana en colocación, me imagino, ¿no? ¿Qué crees que has perdido y qué crees que has ganado con tantas temporadas en el mundo del fútbol? El ganar experiencia, el perder, como decíamos muchas veces, no nos damos cuenta de lo que hemos perdido, seguramente pues no tenga la misma velocidad que hace 10 años, seguramente no tenga esa chispa que hace 10 años, pero ¿qué es lo que hago para poder por lo menos mantener esa chispa? Pues hacer más trabajo invisible, como suelo decir siempre, el trabajo de antes de entrenar, o la alimentación, nutrición, el cuidarte, el descansar bien, y eso cada temporada sí que lo llevo incluso más rajatabla. Y yo creo que eso es lo que hace, bueno, si no igual, pues por lo menos acercarte a tu máximo de hace años. Imagino que el campo se te va haciendo cada vez más pequeño porque, claro, cuando eras cadete iba a balones, que ahora no va, y ahora ya cuando pasen los años pues sabes que la colocación es mejor, sabes dónde tienes que estar, eso te lo va dando el fruto del fútbol. Para mí sería un lujo. A mí me gustaría preguntarles, después del poli o después del fútbol, que es verdad que has dicho que espero que estés, ya te he dicho, mínimo 5 o 6 años, después, ¿qué? ¿Quieres seguir al fútbol? ¿Te gusta entrenar? ¿Te gusta...? Pues ahora mismo, o sea, por experiencia, mi mente está en jugar esta temporada, y es cierto que esa pregunta la recibo mucho y no miento cuando digo que no lo sé. O sea, de alguna forma voy a seguir vinculado al fútbol. Ahora mismo no me he planteado ningún camino o ninguna rama en concreto, pero es verdad que seguro que de alguna forma quiero seguir vinculado porque es que me gusta el fútbol. Bueno, de momento está fichado para que venga esporádicamente en el Demarque y tengamos el placer de seguir aquí oyendo las palabras de la experiencia de uno de nuestros ídolos, porque evidentemente un jugador de su trayectoria y de su ejemplaridad tiene que ser ídolo absolutamente para todos. Y volvemos con la Unión Deportiva de Almería, volvemos con Rubi, porque la sala de prensa, los compañeros de Las Palmas y Carlos Felipe de UDA Radio también le preguntaban sobre temas que a todos también nos conviene escuchar del entrenador de la Unión Deportiva de Almería, y ahora lo hacemos de cara ya pensando y cambiamos el chip al próximo partido, sobre esta manera de competir que está teniendo la Unión Deportiva de Almería. Los oímos. El inicio de la Almería ha sido un poquito decepcionante. Ganar hoy significa para usted
reivindicación, callar boca, venganza, decir aquí estoy yo y sacar alguna peineta. No, que va. Sí que es verdad que en el fútbol, como bien dice usted, enseguida cuando no se gana, pues bueno, se reciben muchos palos, eso es normal dentro de lo que es nuestro hábitat, pero nosotros somos conscientes de cómo hemos perdido esos 2 partidos. Es decir, es verdad que nos hubiera gustado empezar mejor, pero los 2 partidos que hemos perdido ha sido haciendo muchas cosas también bien. Entonces era cuestión de no ponerse nervioso, el equipo que no baje la confianza, y que habéis visto que tengo un equipo de futbolistas muy disciplinados y que vamos a ser un equipo de ganarnos normalmente difícil, siempre. A veces a nosotros nos costará, pero a los rivales también. Mister, muchas veces, sobre todo en las escuelas de entrenadores, siempre habláis los técnicos desde la teoría de que el futbolista sienta también el placer que supone ganar un partido desde lo defensivo, ¿no? Desde disfrutar de esos esfuerzos, de esas ayudas, de esa solidaridad, de esos cambios, de esa comunicación que tiene que haber entre todas las zonas distintas del campo. Hoy es el mejor ejemplo de ello, ¿no? El cómo esa solidaridad y esa comunicación permite ganar un encuentro por muchas más cosas, lógicamente. Está claro, el fútbol de hoy en día no puedes tener 2, 3 jugadores que no sean solidarios en un 11 contra 11, porque defensivamente los equipos, yo creo que a diferencia de años, o te hablo de bastantes años atrás, los equipos se pasan la pelota, los equipos te llegan relativamente cómodos por la calidad que tienen hasta el último tercio. Entonces, si vas con inferioridad numérica, porque hay gente que no sea solidaria, y sabes que eso es uno de nuestros objetivos para toda la temporada, que el equipo sea muy solidario y que juegue quien juegue, trabajemos al máximo. Sin eso, hoy en día yo creo que no se pueden conseguir metas. Le preguntaba a Carlos Felipe, con un buen criterio, sobre la solidaridad que habíamos visto, esa solidaridad defensiva que permitió que la Unión Deportiva de Almería mantuviera la ventaja de ese gol que por calidad, por pegada, tiene la Unión Deportiva de Almería. Ahora, afortunadamente, equilibrado, son 13 goles a favor por esos 13 en contra, que nos dolía verlo, pero evidentemente ya esperamos que la Unión Deportiva de Almería vaya sacando esa ventaja, esa rentabilidad en relación de goles a favor y goles en contra. Pero hablaba de la solidaridad. La solidaridad es sinónimo de implicación. Y cuando los jugadores en un deporte colectivo, en un deporte de equipo, vemos que existe esa implicación, pues lógicamente estamos hablando de un equipo que puede aspirar absolutamente a todo. Decía Ángeles Martínez que la pasada temporada igual no veía, no sé si era la pasada temporada o otras temporadas, no veía seguramente esa solidaridad en el campo o esa implicación. Y es bueno que Rubi, con su buena mano, consiga que precisamente los jugadores que estén en el rectángulo de juego, a los que le toque, a los que elija, demuestren que precisamente por encima de todo está la implicación y la solidaridad en pos del beneficio del equipo, ¿no? Sí, fue sobre todo al principio de la temporada pasada, y la gente lo recordará porque además incluso aquí en el Desmarque y en varios medios se remarcó durante mucho tiempo, y era la insolidaridad. Precisamente ya no era que no se pasaran el balón Eibar, ¿no? uno a otro, era que pasaban el balón pero nadie lo quería. Era como, ay, a mí que no viene, para mí no viene. Claro, todo eso se demostraba un poco la falta de confianza, incluso de los propios jugadores, la falta de conexión entre ellos, y eso lo trabajó muchísimo, y además lo remarcamos en varios programas, cómo Rubi había trabajado el coaching, ¿no? Cómo Rubi había trabajado la psicología, el que se adecuaran uno a otro, se compenetraran. De hecho, él se autonombró psicólogo de la plantilla, porque hubo, yo creo que le hice una pregunta de esa en rueda de prensa, le dije que si notaba que hizo muchísima psicología. Claro, si la plantilla necesitaba un psicólogo, no es malo, incluso ni para el fútbol ni para la vida. Para mí es una persona que puede ayudarte muchísimo, y él se autoproclamó psicólogo de la plantilla. Hizo bien el trabajo, que nos duró hasta la eliminatoria de Leganés. Sí. Porque la Almería iba en récord, era un equipo de primera división, el partido que se hace con el Sevilla, sí, pero luego... A veces ya sabes que, bueno, el halago debilita, ¿no? Sí, y a la Almería lo debilitó también mucho. Un poco fue lo que le pasó a la Almería, pero que lo que le pasó al principio de temporada fue eso, es que tú veías al equipo, y es que lo recuerdo perfectamente, veía al equipo y decía, ya no es que no se quieran pasar el balón, es que no quieren recibirlo. No, veamos el equipo, incluso se le llegó a preguntar si el objetivo del equipo era no descender a primera ref, o sea, después del partido de Eibar. Pero bueno. Leganés 0, Castellón 1, el resultado que quedaba de esta séptima jornada de la Liga Hypermotion, por lo tanto otro resultado que en principio puede ser y considerarse sorpresa. La solidaridad, estamos hablando de ello, y ello en un vestuario, y siendo por ejemplo el líder del vestuario del Polideportivo de Almería como capitán,
¿Qué importancia tiene todo eso, ¿no? Porque es lo que el aficionado no ve desde fuera, pero desde el mismo vestuario ya se nota que hay que salir al campo con la implicación que requiere cada partido, ¿no? La solidaridad yo creo que es incluso lo más importante que tiene que haber en un equipo. Y es como antes hemos comentado de a veces los pequeños detalles en el campo, pues también el ser un equipo, también un detalle. Porque si mi compañero corre por mí, si este partido no me toca jugar porque quizá mi forma de jugar no es la ideal o no entra en el plan de partido que requiere el entrenador, a lo mejor me quiere para los últimos 20 minutos y todo el equipo va con esa mentalidad, pues eso te va a dar más puntos que si cada uno va a lo suyo o como ha comentado ella, claro. El todo a una, el que si ya llegaba un momento que no querían el balón, pues eso ya sabes que estás peor que el rival. Claro. Y al final los detalles no solo están en el juego, en detalle de una segunda jugada o en detalle de defender bien un balón parado, sino en este tipo de detalles también son los que te dan puntos. Tú que eres lateral, tira tú ahora que luego que lo que tiro yo. Pero es muy difícil porque en una categoría ya como la segunda división, o bueno, ya para qué decirte la primera división, la gestión del ego. La gestión de los egos de la plantilla, claro, también hay egos también. Claro, en tercera también hay egos. En tercera también hay egos, sí. Claro. No salen tanto a la luz como en el fútbol profesional, pero también hay. He estado en equipos que hay más, en equipos que hay menos, pero esto de la mochilica aquí. En todos los equipos que hay. Evidentemente el ego resta, ¿no? Porque el ego antepone la individualidad al colectivo, ¿no? El ego a la larga resta. Y bueno, o sea, para un entrenador... Acaba de decir una cosa que es clave, y me va a perdonar por favor, es que es clave, el ego resta. Aquí hemos vivido en Almería y él se va a reír o me va a dar la razón. Aquí hemos vivido una época en Almería en que tú jugabas en tercera división en el Alquián y tú llegabas con tu coche y podías aparcar donde quisieras. Se bajaban con su neceser aquí. Esos jugadores ya no son Linares, esos jugadores ya no, es que no ven una pelota hace 10 años. Y tiene toda la razón del mundo. Yo recuerdo, si jugaban en el Alquián, pero el Alquián ya era un club que estaba en tercera, y tenía un mini, tú podías aparcar donde quisieras, te bajabas con tu neceser aquí y yo no futbolista de prevención. No, hay que tener la planta, la veteranía, el saber estar que tiene Linares para ser un futbolista. Que la gestión del ego es muy complicada y en los equipos de segunda división muchas veces, de primera pues muchísimo más, el saber aceptar, como él decía, mi perfil no encaja en el plan de partido. Que tiene cada futbolista. Sí, mi perfil no encaja en este plan de partido, pero encaja en otro plan de partido, pero este fin de semana no voy a jugar y va a jugar mi compañero porque sí. Eso es muy importante. Son muy importantes. Muy importante, pero muy difícil. Por eso cuando decían, hay que traer un delantero a Luis Suárez. ¿Y quién viene a la Almería a estar sentado en el banquillo? Es que claro, efectivamente. Es que es el trabajo más complicado que tiene el entrenador o el cuerpo técnico. O sea, más que la táctica, más que el físico. Y más que estamos en el mundo de las redes sociales. La gestión de grupo es un trabajo muy complicado. Claro, porque todo el mundo quiere jugar. Si le pasa a los niños pequeños. Os aconsejo un libro que habla de eso, que es, me voy a perdonar, es ADN Barça, y lo escribe Paco Seirulo y habla de todo eso, de cómo gestionar un grupo y sobre todo los roles del futbolista. Pero si le pasa a los niños pequeños, porque los padres se lo inculcan desde pequeños y los padres van a los partidos a decirle al entrenador que por qué no ha sacado a su hijo. Eso ya es... Más mensajes de los que nos han enviado los espectadores aficionados de la Unión Deportiva Almería. Carlos Nieto, buen partido de la Unión Deportiva Almería, con oficio y concediendo muy poco a Las Palmas. Este es el camino, la intensidad, la solidaridad, la implicación. Bueno, viene al hilo de lo que veníamos comentando, ha coincidido. Sabiendo sufrir y neutralizando bien los arreones de Las Palmas. El Almería ha conseguido dejar la puerta a cero y se trae una victoria merecida ante un equipo llamado a estar arriba. La clave es no encajar, porque con la pólvora que hay arriba es difícil que el equipo se quede sin mojar y las victorias deben seguir llegando por esta línea de ser compactos en defensa y resolutivos en ataque. Seguimos leyendo mensajes mientras vemos precisamente entrenamiento de la Unión Deportiva Almería, que mañana regresa precisamente para empezar a preparar el partido del Deportivo. Francisco Moreno ha dicho, si la Almería logra mantener la portería a cero como en esta jornada, sube a primera, porque tiene un potencial ofensivo muy grande y uno u otro seguro que van a marcar. Francisco José Jimeno Amat dice, el Almería ha jugado muy bien los tiempos, ha sabido sufrir y ganar. Tan solo la primera amarilla de Embarba que se había podido haber evitado con tirar ese balón hacia otro sitio y no hacia donde estaba el jugador canario que jugaba con el balón válido. Este Almería va subiendo en nivel, pues mal de escándalo, y Arribas también. Vamos Almería.
José Francisco Cortés dice: creía que nunca en mi vida vería a la Almería terminar un partido sin encajar un gol. Y Pepe Cazorla dice: partido muy serio de la Almería, equipo muy junto defendiendo y muy bien en ataque. Este es el camino. Así podemos soñar en grande. Vamos, mi Almería. Es decir, la afición de la Unión Deportiva Almería está plenamente satisfecha con este partido que ha realizado la Unión Deportiva Almería en Las Palmas, con este partido y con este resultado. Seguramente la Almería no ha atacado tanto como en otras ocasiones, pero sí que ha tenido el equilibrio necesario para atacar lo justo para marcar el gol que le ha valido la victoria. Una vez que ha conseguido esa ventaja, ha sabido defenderla con un buen sistema defensivo. Y cuando hablamos siempre de sistema defensivo, lo hacemos también hablando desde el primer delantero que empieza presionando. Ahí vemos a Aridán. Aridán es otro jugador, otro central de jerarquía que tiene precisamente la misma edad que Linares. Bueno, desde fuera se puede pensar, Linares, ¿qué puede aportar Aridán? Desde luego, viéndote a ti, ya sabemos todo lo mucho y bueno que puede aportar a la Unión Deportiva Almería cuando lo requiera el entrenador, ¿no? Sí, él te va a transmitir, ya sabemos lo que te va a transmitir, o sea, la experiencia, el saber estar. Se le ve un futbolista también muy tranquilo, pero que a la vez lo hace todo muy fácil y seguro que cuando esté al 100% entrará. Yo creo que va a entrar por el año pasado con el Rayo, la segunda vuelta la hace entera a los 19 partidos y mira el Rayo en Europa. O sea, ¿Te gusta la defensa de la Almería de esta temporada? Sí, o sea, es más, lo resaltaría el partido de Las Palmas, la resaltaría a bien, porque además es lo que hemos comentado al principio, que se cuestionaba un poco, que se recibían goles, que no se defendía bien. Y es verdad que es que apenas se desestabilizó durante todo el partido. Varios rebotes que llegaron los rivales al rechace, pero poco más. O sea, yo la verdad que me gustó bastante, sobre todo en este partido. Y los laterales, porque queda Alex Centelles, pero se han fichado Barco Luna y Sirino para la derecha y Alex Muñoz para la izquierda. ¿Qué te parecen? Pues muy bien, el trabajo que hicieron en Las Palmas, por derecha, pues incansable. Recuerdo una jugada ya no sé si era el descuento o los últimos minutos, que estaba atacando ahí, casi se choca con el portero. Y por la izquierda, pues, ¿qué vamos a decir? Que no hayamos dicho. Muy bien tanto en ataque como en defensa y muy bien los dos. Bueno, pues vamos a fijarnos en el Deportivo de La Coruña y algo parecido en este inside de un partido entre el Deportivo de La Coruña y creo que fue el Sporting de Gijón, que concluyó con un 1-0. Vamos a ver algo parecido de lo que le puede esperar el próximo sábado, quiero decir, en el estadio de Riazor, este campazo, campo histórico de un Deportivo de La Coruña que en su momento fue de Champions, con exfutbolistas legendarios y con una afición, evidentemente, como estamos viendo, de primera. Un campo de primera y una afición de primera. Y un nuevo reto parecido al que ha tenido este pasado sábado en Las Palmas, el que va a tener ante el Deportivo de La Coruña. Un Deportivo de La Coruña que viene de empatar en Eibar y que, bueno, en este encuentro, sin David Mella, que es uno de sus extremas mejores jugadores, porque está con la sub-20, que narrará, ya hemos dicho antes, Pedro Martínez. Juega con Germán Parreño en la puerta, en la defensa Simo Navarro, Miguel Loureiro, Dani Barcia y el italiano Quagliata, en el doble pivote Diego Villares y Mario Soriano, que la verdad es que tiene un buen toque de balón. Bueno, qué aspecto tiene Riazor, es espectacular, podremos mirar el aforo, pero estamos hablando de un campazo y una afición. Pero son 36, entre 36 el Almería viene de un partidazo en Las Palmas a jugar otro partidazo, el que va a tener el sábado en este escenario. Tienen las bandas a Luis Micruz y a Stoichkov, que ya ha jugado este partido, un jugador que tiene pegada. Más por dentro, Jeremai va a la banda, si se hablabais de arriba... Correcto, Jeremai que tiene libertad de acción, aunque parte de la banda, Jeremai que tiene mucho peligro, tiene un regate y es un jugador desequilibrante, y Mulatieri que viene jugando en ataque. Facaria puede jugar con los dos. Es en el equipo tipo, también puede jugar Eda Chouri. Bueno, viene cambiando. Bueno, esta es una plantilla que ha forjado nuestro buen amigo Fernando Soriano. Sí. Hay que decir que como director deportivo lo está clavando. Está haciendo un Deportivo que ya consiguió el ascenso a esta categoría y dentro de esta categoría viene destacando. Bueno, ahí estamos viendo precisamente cómo festejaban ese triunfo por 1-0. Aquí estamos viendo a Herrera, que perteneciera a la Unión Deportiva de Almería.
Este fin de semana empatado. Si tú decías así... 32.490 tiene. Hizo la primera parte, es que lo narré el Eibar Depor. 30.000 espectadores, ¿no? Tuve la oportunidad de ver los 90 minutos, narré el Eibar Depor esta semana y la primera parte del Depor, la segunda del Eibar. Es verdad que el Eibar quizá merezca más al final del partido. Y si nosotros destacábamos que qué bien el Almería había mantenido arriba, lo de mantener a Jeremai te habla también de lo implicado que está con el Depor, de la profesionalidad que tiene, porque tiene ofertas Bayern Múnich, Manchester, pues sí, son futbolista de primera que está jugando en segunda, igual que Sergio Arribas, un futbolista de primera que está jugando afortunadamente en la Unión Deportiva de Almería y ojalá que siga siendo de primera la próxima temporada en el Almería, ¿no? Eso es. Bueno, me dice mi compañero Edu en realización que nos quedan 3 minutos, vamos a distribuirlos para, bueno, que me digáis algo de los que penséis pueda pasar este próximo sábado en Riazor. ¿Qué pálpito tenéis? Empiezo por precisamente Pedro. No sé qué partido, aparte de la sub-21, narras este fin de semana. No, Coruña no. Coruña está el compañero. Bueno, vale. Por eso no lo recordamos, narra los partidos de la selección española sub-20 en el próximo Mundial, el Mundial que ya empezó a disputar y ya ha jugado contra Marruecos. El miércoles con España-México y el sábado España-Brasil. Bueno, vaya partidazo ese España-Brasil. Sí, vamos a ver si llega con opciones. Hay que ganarle a México para llegar con opciones de clasificación, porque perdió ayer con Marruecos. A ver cómo llega. Ojalá llegue con opciones porque... ¿Y del Deportivo Almería qué decimos? Mismo partido que Las Palmas, oficio, me da igual la pelota, que entre dentro de la cesta y los 3 puntos abajo. O como decía nuestro gran amigo Juan Domínguez, empatando y ganando en casa se asegura un ascenso. La media inglesa. Claro. Por cierto, que dábamos el dato el pasado lunes de que Rubi había cumplido en segunda división nada menos que 100 partidos, 101 con el de Las Palmas, con un balance de 49 victorias, 27 empates y 25 derrotas, 165 goles a favor y 116 en contra, a una media de casi 1,74 puntos por partido. La verdad es que es una media buenísima, superando la media inglesa. Pues ojalá la pueda mejorar, porque ya con esta victoria ya la ha mejorado precisamente. ¿Qué pálpito tiene Ángeles Martínez de este partido en Riazor? Espero un partido complicado, la verdad, un partido muy complicado, precisamente porque Soriano ha armado en el Deportivo un equipo que lo está haciendo muy bien, que por méritos propios es el líder de la categoría y bueno, espero un partido muy complicado, pero sí que es verdad que aunque no se consigan los 3 puntos en Riazor, y aunque no se consiga ni siquiera puntuar, no me va a parecer ningún fracaso. Quiero decir, la imagen. Me gustaría que el Almería diera buena imagen y bueno, un campo como Riazor es muy complicado. Bueno, que compita y que consiga un buen resultado. Muy breve, estamos fuera de tiempo. Linares, ¿dónde jugáis vosotros, el Poli Almería? Nosotros vamos a Villacarrillo. Bueno, Villacarrillo, que está en la parte baja, a ver si lográis ganar, ¿no? A ver si conseguimos sumar otros 3 puntos. ¿Y de la Almería qué me dices, Enrique? De la Almería pues va a ser un partido muy complicado, en el que, bueno, el primer objetivo sería mantener la portería 0, que seguro suma con portería 0, un punto 3 y hacerlo bueno la siguiente en casa. Pues chapó. No digo más que lo que han dicho mis compañeros y nosotros agradecerles siempre su fidelidad escuchando el Demarque cada lunes. Esperemos que, igual que el próximo también le hablemos de un gran resultado y mejor partido de la Unión Deportiva Almería. Gracias y muy buenas noches.